Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo 10. Un vídeo que vosotros me habéis pedido y un vídeo que yo rescaté de la encuesta que os hice en la pestaña de comunidad. Por eso os digo siempre que estéis muy atentos a esa pestaña, porque ahí hago encuestas, cuelgo fotos, interactúo con vosotros, con preguntas. Y en esa encuesta había varias opciones y esta de hoy, que la he titulado como los 7 círculos psíquicos, un tema conocidísimo en Urantia, arrasó, literalmente arrasó y se llevó la palma de oro por completo en esa encuesta. Así que yo soy un fiel servidor y por ello hoy vamos a hablar de los 7 círculos psíquicos de la personalidad que tienen que ver con el ajustador del pensamiento. Es de la parte del serial, una parte más del ajustador del pensamiento, que nos va a revelar un poquito cómo nos podemos acercar al ajustador del pensamiento, cómo podemos llegar a esa partícula de Dios que todos tenemos dentro. La suma total de la realización de la personalidad en un mundo material está contenida dentro de la conquista sucesiva de los 7 círculos psíquicos de la potencialidad mortal. El ingreso en el 7º círculo marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. El completar el primer círculo denota una madurez relativa del ser mortal. Aunque atravesar los 7 círculos del crecimiento cósmico no equivale a la fusión con el ajustador, el dominio de estos círculos marca el logro de aquellos pasos que son preliminares a la fusión con el ajustador. El ajustador es tu socio igualitario en el logro de los 7 círculos, el logro de la madurez mortal comparativa. El ajustador asciende los círculos contigo desde el 7º hasta el 1º, pero progresa al estado de supremacía y autoactividad independiente de la cooperación activa de la mente mortal. Los círculos psíquicos no son exclusivamente intelectuales, tampoco son totalmente morontiales. Tiene que ver con el estado de la personalidad, el logro de la mente, el crecimiento del alma y la sincronización con el ajustador. La travesía exitosa de estos niveles requiere el funcionamiento armónico de toda la personalidad, no meramente de alguna fase de la misma. El crecimiento de las partes no equivale a la madurez auténtica del todo. En realidad, las partes crecen en proporción a la expansión del yo eterno, todo el yo material, intelectual y espiritual. Cuando el desarrollo de la naturaleza intelectual procede más rápido que el de la espiritual, esta situación vuelve un tanto difícil como peligrosa la comunicación con el ajustador del pensamiento. Del mismo modo, el desarrollo espiritual excesivo tiende a producir una interpretación fanática y pervertida de la guía espiritual del residente divino. La falta de capacidad espiritual dificulta la transmisión a dicho intelecto material de las verdades espirituales residentes en la superconsciencia más elevada. Es en la mente perfectamente equilibrada, en un cuerpo de hábitos limpios, energías neutrales, estabilizadas y función química equilibrada, cuando los poderes físicos, mentales y espirituales están en triuna armonía de desarrollo en la que se puede impartir un máximo de luz y verdad, con un mínimo de peligro o riesgo temporal al bienestar real de dicho ser. Mediante este crecimiento equilibrado, el hombre asciende de los círculos de la progresión planetaria uno por uno, del 7º al 1º. Los ajustadores siempre están cerca de vosotros, en vosotros, pero raramente os pueden hablar directamente como otro ser. De círculo en círculo, tus decisiones intelectuales, elecciones morales y desarrollo espiritual añaden a la habilidad del ajustador para funcionar en tu mente. De círculo en círculo, tú, de este modo, ascienden de las etapas más bajas de asociación con el ajustador y afinamiento de la mente, de modo que el ajustador cada vez más pueda registrar sus ilustraciones del destino con vividez y convicción aumentadas en la conciencia evolutiva de esta mente-alma en busca de Dios.
Cada decisión que haces impide o facilita la función con el ajustador. Del mismo modo, estas mismas decisiones determinan tu avance en los círculos del logro humano. Es verdad que la supremacía de una decisión, su relación con una crisis, tiene mucho que ver con las influencias hacedoras del círculo. Sin embargo, son esenciales también muchas decisiones, repeticiones frecuentes, repeticiones persistentes para alcanzar una certeza formadora de hábitos tales relacionados. Es difícil definir precisamente los 7 niveles de la progresión humana, debido a que estos niveles son personales, son variables para cada individuo y están aparentemente determinados por la capacidad de crecimiento de cada ser humano. Se refleja la conquista de estos niveles de evolución cósmica de 3 maneras. La primera, la sincronización con el ajustador, la mente, que se torna cada vez más espiritual, se acerca a la presencia ajustadora. La segunda, la evolución del alma, la emergencia del alma morontial, indica el grado y profundidad del dominio de los círculos. Y la tercera, la realidad de la personalidad. La conquista de los círculos determina directamente el grado de realidad del yo. Las personas se vuelven más reales a medida que ascienden del 7º al 1er nivel de la existencia mortal. Aunque sea imposible definir precisamente los 7 niveles o círculos psíquicos del crecimiento humano, es permisible sugerir los límites mismos y máximos de esas etapas de realización de la madurez. El 7º círculo es cuando los seres humanos entran a este nivel y se desarrollan poderes de elección personal, decisión individual, responsabilidad moral y capacidad de alcanzar individualidad espiritual. Esto significa la función unida de los 7 espíritus ayudantes de la mente, bajo la dirección del espíritu de la sabiduría, la admisión de la criatura mortal en los círculos de influencia del Espíritu Santo y en Urantia el funcionamiento inicial del espíritu de la verdad, juntamente con la recepción de un ajustador del pensamiento en la mente mortal. El ingreso al 7º círculo constituye una criatura mortal en un auténtico ciudadano potencial del universo local. El tercer círculo, el trabajo del ajustador, es mucho más eficaz una vez que el humano asciende y llega al tercer círculo, recibiendo un guardián seráfico personal del destino. Aunque no exista aparentemente una concordancia de esfuerzo entre el ajustador y el guardián seráfico, sin embargo se puede observar un mejoramiento claro en todas las fases del logro cósmico y desarrollo espiritual posteriormente a la asignación del ayudante seráfico personal. Cuando se llega al tercer círculo, el ajustador intenta morontializar la mente del hombre durante el resto de la vida mortal, para llegar a los círculos restantes y lograr la etapa final de la asociación divino-humano, antes de que la muerte natural disuelva esta asociación singular. El primer círculo. El ajustador no puede ordinariamente hablar directamente e inmediatamente contigo hasta que llegues al primer y final círculo del logro mortal progresivo. Este nivel representa la realización más alta posible de la relación mente-ajustador en la experiencia humana previamente a la liberación del alma morontial evolutina de las cadenas materiales. En cuanto a la mente, las emociones y el discernimiento cósmico, este logro del primer círculo psíquico es el acercamiento más último posible de la mente material y del ajustador espiritual en la experiencia humana. Tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos de progresión mortal como niveles cósmicos, comprensiones reales de significados y realización de valor del acercamiento progresivo a la consciencia morontial, de la relación inicial del alma evolutiva con el Ser Supremo emergente. Y es esta misma relación la que hace por siempre imposible explicar plenamente el significado de los círculos cósmicos a la mente material. Estos logros de círculo están tan solo relativamente relacionados con la conciencia de Dios. Un ser en el 7º o 6º círculo puede ser casi tan auténticamente conocedor de Dios, consciente de la filiación, como alguien que esté en el 2º o 1er círculo. Pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo, la ciudadanía universal. El logro de estos círculos cósmicos se volverá parte de la experiencia de los que ascienden en los mundos de estancia si no consiguen dicho logro antes de la muerte natural. La motivación de la fe hace experiencial la realización plena de la filiación del hombre con Dios,
pero la acción, la finalización de las decisiones, es esencial para el logro evolutivo de la conciencia del parentesco progresivo, con la actualidad cósmica del Ser Supremo. En el mundo espiritual, la fe transforma los potenciales en actuales, pero los potenciales se vuelven actuales en los reinos finitos del Ser Supremo, tan solo mediante la realización de la experiencia de la elección. Pero elegir hacer la voluntad de Dios une la fe espiritual a las decisiones materiales en la acción de la personalidad, y de esta manera provee un fulcro divino y espiritual para el funcionamiento más eficaz de la palanca humana y material del hombre y Dios. Dicha sabia coordinación de fuerzas materiales y espirituales aumenta la grandeza tanto de la realización cósmica del Supremo como la comprensión morontial de las deidades del paraíso. El dominio de los círculos cósmicos se relaciona con el crecimiento cuantitativo del alma morontial, la comprensión de los significados supremos. Pero el estado cualitativo de esta alma inmortal es totalmente dependiente de que comprendas la fe viviente que tiene, de hecho, el valor del paraíso potencial, de que el hombre mortal es hijo del Dios eterno. Por lo tanto, el que está en el séptimo círculo va a los mundos de estancia para obtener una comprensión cuantitativa adicional del crecimiento cósmico, así como lo hace alguien que esté en el segundo o aún en el primer círculo. Existe tan solo una relación indirecta entre el logro de los círculos cósmicos y la experiencia religiosa espiritual real. Dichos logros son recíprocos y por lo tanto mutuamente beneficiosos. El desarrollo puramente espiritual puede tener muy poco que ver con la prosperidad material planetaria, pero al alcance de los círculos siempre aumenta el potencial para el éxito humano y para el logro mortal. Desde el séptimo hasta el tercer círculo se produce una acción aumentada y unificada por los 7 espíritus ayudantes de la mente, en la tarea de liberar a la mente mortal, en su dependencia de las realidades de los mecanismos de la vida material, en preparación para una mayor introducción a los niveles morontiales de experiencia. Desde el tercer círculo en adelante, la influencia de los ayudantes disminuye progresivamente. Los 7 círculos comprenden la experiencia mortal del más alto nivel puramente animal hasta el nivel morontial más bajo y verdaderamente contactual, en el cual la autoconciencia es una experiencia de la personalidad. El dominio del primer círculo cósmico señala el alcance de la madurez mortal premorontial y marca la terminación del ministerio conjunto de los espíritus ayudantes de la mente, con la influencia exclusiva sobre la acción mental de la personalidad humana. Más allá del primer círculo, la mente se vuelve cada vez más semejante a la inteligencia de la etapa morontial de la evolución. El ministerio conjunto de la mente cósmica y de la dote superayudante del espíritu creador del universo local. Los grandes días en las carreras individuales de los ajustadores son: primero, cuando el sujeto humano llega al tercer círculo psíquico, asegurando así al monitor el alcance de la autoactividad y de una gama de función aumentada. Luego, cuando el socio humano consigue el primer círculo psíquico, él y su ajustador pueden intercomunicarse, por lo menos hasta cierto grado. Y finalmente, cuando son final y eternamente fusionados. Bueno, pues como veis, una vez más el libro de Urantia se supera. La información del libro de Urantia nos da a comprender algo que es una aproximación que no se puede llegar a explicar, y ahora lo hemos visto, aquí nos lo han dicho, que dependiendo de cada mortal, o sea, de cada persona, los 7 círculos son de una manera diferente. ¿Por qué? Porque interfiere el grado experiencial de cada uno. La experiencia personal, amigos míos, que tan importante y fundamental, siempre le otorgamos aquí un espacio en Mundo Azul. La experiencia personal, el aprendizaje, el punto de vista, la forma de entender y ver el mundo es algo único de cada individuo. Aunque nos dejemos guiar y disolver en una amalgama más o menos similar y semejante, sí que es verdad que cada uno de nosotros interpreta el mundo de forma diferente y por ende aprende de forma diferente y por ende, ergo, como dicen muchos ahora, ergo, tenemos una forma de crecimiento espiritual, vivencial y potencial completamente diferente. Aquí, fíjate si se mojan un poco los reveladores o aquellos que supuestamente han revelado el libro de Urantia, que tan solo te dan 3 etapas de estos 7 círculos.
te hablan del séptimo círculo, que es el inicio, del tercer círculo, que es más o menos la mitad, y del último círculo. Estos tres círculos tampoco te los explican grandemente, sino te dicen aproximadamente lo que puede llegar a ser. O sea, sé lo máximo y lo mínimo, ¿de acuerdo? Que es lo que te dice concretamente. Pero que en esos 7 círculos de la personalidad experiencial son círculos relativos, que nadie se piense que es un círculo que está metido dentro de su cabeza, que son 7 círculos, y ahora estoy aquí, ahora estoy mañana aquí, ahora estoy... Es algo mucho más flexible, mucho menos fosilizado, ¿de acuerdo? Nadie sabe realmente si estás en el primero, en el segundo, en el tercero, a no ser que seas a lo mejor una criatura espiritual que puedas llegar a medir ese tipo de cosas. Pero el humano, dependiendo de cada uno, no tiene forma de medir en qué grado está. Solo, si alguien puede hacerlo, es su ajustador. Y aún así, esos 7 círculos, todo depende en el cual estés y cómo sean de grandes y cuánto tardes en pasar de un círculo a otro, ¿vale? Como de una escalera a otra, como de un peldaño o de un podium a otro, ¿de acuerdo? Para que la gente se conceptualice de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Que esto es como una especie de escalera hipotética, relativa, subjetiva, algo que no existe, algo que no está, algo que es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es que me imagino a la gente diciendo, pues yo estoy en el 5, pues yo estoy en el 3, pues yo estoy en el 6, pues yo estoy en el 1, pues yo estoy por encima de... como se creen muchos. No, amigos míos, es algo relativo a la personalidad, es algo relativo a la experiencia personal y al crecimiento espiritual de cada uno. Con lo cual, no vais a tener aquí un marcador que diga ¡pling! Por favor, pase por la puerta número 4. ¡Pling! Ha podido alcanzar el nivel número 6. ¡Pling! No, amigos míos. Es algo relativo a un concepto experiencial de la propia personalidad, ¿de acuerdo? Y son conceptos muy amplios, muy vastos, muy extensos, que en algunas personas te hacen estar en el 4, en otras personas te hacen estar en el 6, y otras personas que comparten similitudes por cierto tipo de características estás en el 6 o estás en el 1. Da exactamente igual, y relativamente esto no importa tanto en el hecho, en el círculo en el que estés, sino que tienes que alcanzar vastamente, de forma rápida, tienes que alcanzar un concepto experiencial de la realidad de Dios, pero ya no solo en la vida de forma general, sino en tu interior. O sea, ser consciente plenamente en cada ámbito de tu vida de que eres hijo de Dios, que vives por y para Dios y que llevas a Dios dentro. Básicamente, ese sería el alcance de cada uno de los círculos y llevarlo a la práctica en cada ámbito de tu vida. Es así de sencillo, amigos míos. No os liéis más, no hace falta volverse loco. Yo creo que hay gente que se coge palabra por palabra, dicho por dicho, ay, pues yo estoy aquí, pues yo estoy acá, es todo meramente relativo. Las vivencias espirituales, experienciales de cada persona no se pueden medir, no se pueden cuantificar, no hay nada que lo pongas en una regla y yo te quiero 5 centímetros, yo te quiero 30 kilómetros. No, el amor no se puede cuantificar, la experiencia personal no se puede cuantificar. La sustancia adquirida de una vivencia y esa sustancia, el cómo interfiere o cómo llega internamente a un ser, no se puede medir, amigos míos. Y el ser humano lo intenta medir todo, lo intenta catalogar todo en su ánimo estúpido de comprenderlo todo, cuando no puede comprenderlo. ¿Y qué pasa? Que para intentar sesgar, corta información y dice, bueno, lo que decimos siempre, esto es un estuche. Bueno, esto le llamamos estuche. Pero yo quiero comprenderlo y por lo tanto tú y yo llegamos al mutuo entendimiento, al acuerdo de que esto es un estuche. Pero es que esto no se llama de ninguna manera. Un árbol no es un árbol, nosotros le llamamos árbol. Pues esto es exactamente igual, amigos míos. Es algo relativo, una experiencia que tú tienes que ir ejercitando. Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos y hay gente que nace y muere sin ser ni siquiera consciente de que lleva a Dios dentro. Es algo que tú tienes que ejercitar poco a poco, es un trabajo personal y que nadie os diga cómo tener que hacerlo, porque solo vosotros tenéis que empoderaros y ser capaces de poder hacerlo.
La experiencia personal no se puede prostituir. No te puede venir alguien a decir cómo tienes que hacer las cosas. Pueden darte un consejo, pueden darte una premisa, pueden darte, pues no sé, algo que te ayude. Pero no puedes coger y decir, toma, mi vida, vívela tú, me la entregas, guay. No, eso no puede hacerlo nadie nada más que tú. Tus aciertos, tus fracasos, tus proyectos y tus trabajos tienes que hacerlo tú. Porque eso va a generar una criatura que es inimaginable. Y eso te va a conseguir ayudar en una relación entre lo que llevas dentro y lo que tú eres. Dicho esto, amigos míos, los 7 círculos psíquicos de la personalidad, o los 7 círculos psíquicos en general, podrían denominarse, que nos habla de ello el libro de Urantia, 7 círculos, logros experienciales y vivenciales de cada persona en cómo ellos o ellas viven esa experiencia espiritual, esa vida en pro de saber cierto tipo de conceptos, cierto tipo de realidades, de que son hijos de Dios y de que llevan a Dios dentro. Amigos míos, gracias por ver Mundo Azul, gracias por estar ahí. Amigos míos, ya somos una familia de más de 3000 miembros. ¡Ole! ¡Ole por vosotros! ¡Ole por todo lo que me proporcionáis! ¡Ole por la cantidad de cosas que yo personalmente a nivel vivencial me llevo gracias a todos vuestros comentarios, a todo lo que me decís, a conocer a un montón de gente desvirtualizando y conocerla de forma personal. Una vida increíble estoy viviendo gracias a vosotros, y ya somos más de 3000 personas en este mágico canal que cada día crece y crece más, pero no solo en suscriptores, sino en amor, en conocimiento, en misterio, en investigación y en conciencia y conciencia, que no es lo mismo, de que llevamos a Dios dentro. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.